Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 20 de marzo de 2017. Y vamos con los saludos. Saludos al 50% de la mesa. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días. Daniel Superviel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y saludos virtuales a Leonardo Costa y Oenir Sartú, que, digo yo, estarán incorporándose enseguida. Vamos al primero de nuestros temas. El viernes pasado, el Frente Amplio propuso crear una comisión investigadora para recopilar información con fines legislativos, cuyo cometido será analizar a todas las empresas y o personas que hayan aportado a las campañas de los partidos políticos a partir de la reapertura democrática. Originalmente, el oficialismo impulsaba una comisión investigadora centrada en el cierre del cambio Nelson y los vínculos de esa empresa con la financiación de la campaña del sector Vamos Uruguay, especialmente en Maldonado. Pero antes de que se hiciera una solicitud formal, el Partido Colorado se adelantó y presentó en la Cámara de Representantes un pedido para crear una investigadora sobre otras 4 firmas, además del cambio Nelson. Fripur, Sociedad Anónima, Aire Fresco, Sociedad Anónima, CUTSA y la agencia de publicidad La 10. Para estudiar ese planteo colorado se creó una comisión preinvestigadora formada por los oficialistas Luis Galo y Daniel Caggiani y el colorado Walter Berry, un grupo que se reunió entre jueves y viernes. Allí los legisladores del Frente Amplio consideraron que en la propuesta del Partido Colorado no queda de manifiesto que ninguna de las empresas mencionadas hayan incurrido en irregularidades o ilicitudes en materia de financiamiento partidario. Por eso, lo de comisión investigadora parecía quedar cuestionado. De todos modos, opinaron que es relevante tener una sistematización de datos relativos al financiamiento de campañas electorales por parte de empresas privadas y recomendaron entonces una comisión destinada a recopilar información y legislar en esta materia. Tanto esta propuesta, originada en el Frente Amplio, como la original, la del Partido Colorado, van a ser sometidas a votación en el plenario de la Cámara de Diputados. Empezamos con ustedes. Bueno, yo más conceptual, porque bueno, evidentemente en la mesa hay gente que está mucho más capacitada que yo para hablar del tema legislativo del asunto. Evidentemente lo del cambio Nelson es una bomba racimo que empieza a salpicar por todos lados, que desnuda internas feroces en diferentes partidos políticos y que, a mi juicio, mirado de afuera, nos muestra una cara que no es nada agradable de nuestro sistema político y de nuestros partidos políticos y de cómo se cocinan las cosas en el Parlamento, ¿no? Son esas situaciones en donde quienes no estamos adentro de la política, quienes no somos políticos, empezamos a ver cómo la política empieza a jugar un partido en donde se olvidan de la ciudadanía y de la gente, ¿no? ¿Por qué? Y porque quedan, yo te tiro, el Partido Colorado, iban a acusar al Partido Colorado para investigar si el cambio Nelson Sanabria había financiado ilegalmente o apócrifamente al Partido Colorado. Pero el Partido Colorado se adelanta y dice, bueno, vamos a investigar esto de Fripur y el otro y el otro y el otro. Y entonces tiran un vale 4, entonces vamos hasta el 84. Ahora, si resolvemos, ponele que funcione esa investigadora y que se analiza hasta el 84, salida de la dictadura. Hay uruguayos que ni siquiera habían nacido en esa época. ¿Y qué vamos a lograr? Yo creo que hay que mirar para adelante, ¿no? Mirar para adelante y tratar de estar en consonancia con una máxima que es evidente, que los estados latinoamericanos son sumamente vulnerables, ¿no? Y que la financiación de las campañas de los partidos políticos, en la medida que no estén mínimamente regularizadas o reglamentadas, amerita que pase cualquier cosa, que venga un tsunami y que después vaya debilitando los estados. Y después tenemos los estados narcos y los estados estos donde los lobbies por vías indirectas empiezan a presionar y los partidos políticos quedan de rehenes y eso genera un descreimiento en la política y eso genera un debilitamiento de la democracia y toda la caída en catarata de todo eso. Entonces, a mí me gustaría como ciudadano es que haya un sinceramiento real de todo esto y no es por chicanas políticas para ver cómo le mato el punto al otro que me quiere investigar a mí porque yo tengo la cola sucia por este tema pero vos la tenés por esta otra. Entonces, mirar un poco para adelante y sincerar el tema. Ya existe en el Parlamento una comisión que está investigando
para legislar en esa materia justamente, ¿no? Esa intención de Daniel, que ahora de algún modo aparece en varios de los planteos que se han escuchado, de algún modo redunda en una tarea que está en desarrollo, ¿o no, Gabriel? Yo creo que acá se mezclan varias cosas, varios planos. Daniel colocaba algunos. Primero, está el viejo tema de que si debe investigar el Parlamento cuando está investigando la justicia. Una situación muy parecida ocurrió en el tema de los archivos de inteligencia de Castiglioni, ¿no? Que estaba, pero que al final se aprobó porque tenía que ver con otra cosa y con otra historia. También tiene que ver con la utilización de comisiones investigadoras que en realidad más que investigar golpean y después sea cual sea las conclusiones terminan en la justicia. Entonces también se desvirtúa el papel de las investigadoras en ese tema. Y a mí me parece, yo comparto con Daniel algunas cosas en el sentido de que fue bastante desprolijo la manera de debatir y de colocar las cosas, ¿no? Yo creo que el Partido Colorado colocó lo de Fripura y de Fresco y todo para que no saliera ninguna investigadora y no se investigara lo del cambio Nelson. Y aquí se le buscó un acuerdo para ir hacia más atrás e investigar todo. Hay sectores del Frente Amplio también que no están tan de acuerdo con que se investigue todo. Claramente el Partido Colorado no quiere que se investigue nada, ni del 85, ni para acá, ni para allá. Y es altamente probable, además, Gonzalo Mujica, por ejemplo, que todos decían que no iba a tener voto 50, esto lo vota. Y hay otros problemas con otro... ¿Qué vota Gonzalo Mujica? Vota la investigadora desde el 85 para acá. Las dos votan. Cualquiera, sí, pero en realidad va a salir una, no van a salir las dos. Ahora, el arranque de esto no está en el propio Frente Amplio y diría en el MPP, cuando propone la investigadora sobre el cambio Nelson. Y ahí Mujica se da vuelta. ¿Ese planteo fue bien pensado? Yo creo que está bien que el Parlamento haga algo con esto. Es un escándalo el cambio Nelson, de verdad. Ya hay además, muchos escándalos, ¿no, Gabriel? Sí, está bien, pero todos los otros escándalos se han investigado en el Parlamento y se han cubierto a una locura de la prensa terrible y están en los juzgados. Pero mi impresión es que no se calculó los efectos, ¿no? de esa iniciativa. A mí me parece mucho mejor esta solución que investigar solo el cambio Nelson, lo voy a decir con toda claridad, ¿no? Porque, por ejemplo, el imperio económico de Sanabria no viene de él, viene del papá, que era la mano derecha operadora de todos los negocios de Sanguinetti durante todo su gobierno. Entrega de radio, negociación de nombre de jueces, negociación de nombre de fiscales, negociación de publicidad a la prensa, todo eso lo manejaba el papá de este muchacho. Y todos lo sabemos, tenía un poder enorme. Todos los que trabajamos en la prensa nos tocó hablar con Wilson, no con este muchacho que no valía la pena hablar con él de ninguna manera sobre nada. Entonces, ese tema de cómo se fue construyendo este imperio económico que este otro desbarató en 2 años, todo el trabajo que le había llevado el papá a construirlo, me parece que es un tema muy interesante, que hace a cómo se hacía política, cómo se construyó política, cómo se adjudicaban medios de comunicación, cómo se nombraban jueces y se quitaban jueces. Y creo que va mucho más allá del financiamiento y que está muy bueno que se haga y que se discuta. Tengo otro problema yo, con el tema del financiamiento a los partidos políticos, que tomándolo de Daniel... No, pero mi pregunta era, plantear la investigadora sobre el cambio de Nelson, ¿no te exponía a que te retrucaran? Vamos a investigar otras empresas y otras donaciones a campañas. Digo porque el Frente Amplio y el propio MPP han vetado otras investigadoras hace poco tiempo, ¿no? Entonces, está bien, pero no tenían era como poner la cabeza en la boca del león. Está bien, pero yo creo que la salida que vota el Frente Amplio, que propone el Frente Amplio, que se investigue toda, es una mejor salida. Quiero terminar con una reflexión que excede todo esto, que es el tema de cómo regulás y cómo trabajás con el financiamiento a los partidos políticos y la permeabilidad de la política hacia los lobbies empresariales y hacia otros lobbies peores, ¿no? En realidad en el mundo no han funcionado mucho ningún modelo, ¿no? Porque había un modelo de financiamiento público de la política que todo el mundo ponía como ejemplo, que era Brasil, nada menos, ¿no? En la cual había publicidad pautada para todos igual y ya vemos en cómo estamos, ¿no? Entonces ha habido dificultades enormes y la política ha demostrado una enorme permeabilidad hacia los lobbies, hacia los favores, ni hablemos de Trump, ¿no? Que es el lobby institucionalizado. Entonces, me parece que, amén de este debate político que tenemos, el tema en sí del financiamiento es un tema complejo. Pido disculpas, primero que nada, antes de empezar. Porque es el Leonardo Costa. Sí, soy
líos en el tránsito que está no, horrible. pensé que iba a pedir disculpas por el último gol de anoche. No. Campeón del siglo. Perdón, yo no vi posición adelantada. Sigo. No estaba mirando el partido. No, de hecho no, porque me fui ante caliente. Bueno. No, yo creo que el tema que está de fondo acá, más allá de retruques y trucos y contratrucos, es el tema del financiamiento de los partidos políticos, como decía Gabriel. Yo no sé cuál es el sistema óptimo, pero el sistema cualquiera sea ese tiene que ser transparente. Y si hay algo que no es transparente en general en el mundo han sido los sistemas de financiamiento. Yo con todos los que creo que si es con fines legislativos ya hay alguna comisión creada, pero el tema es si realmente hay voluntad política en el sistema político uruguayo, generalizado no solo a este caso en particular, sino a todos, de realmente transparentar y limitar el financiamiento por parte de sectores privados en los partidos políticos. Hay un montón de cosas que hay que hacer y requiere un gran cambio cultural. Yo creo que el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral tiene que tener mucho más injerencia. La JUTEP, yo confío mucho en la gestión de Ricardo Gil, que pueda impulsar con liderazgo, cambios legislativos y sobre todo administrativos, porque acá el tema de fondo que está no es si este de Barajuste o el de Barajuste de la empresa pesquera X o tal o cual, que esto forma parte del lío político. El tema real es, en Uruguay, ¿los ciudadanos saben realmente quién están financiando las campañas políticas? Y la respuesta creo que no. Bueno, yo creo que sí, que el gran problema acá es la corrupción en la política, ¿no? Que parece ser es un fenómeno, digo, por supuesto no es nuevo, pero está alcanzando niveles, se sabe más. Se sabe, ¿no? Y las dimensiones son mayores, y la implicancia del poder político con el poder económico es cada vez más evidente, más ostensible, al grado de que ya casi es muy difícil pensar en hacer política sin tener respaldo de alguna estructura económica. Porque claro, los niveles de gasto, los niveles el costo de un cargo político o de una campaña política son imposibles para una persona común. Una persona que vive su salario no puede pensar en armar una lista, presentarse en ningún lado, porque hablamos para cualquier cosa, decenas de miles de dólares por lo menos, ¿no? Es decir, en la campaña individual de un candidato, no hablemos de todo el partido, ¿no? Un diputado en el interior, por un partido, no creo que te cueste menos de 30 a 40 mil dólares. Por eso digo, cualquier departamento que vos quieras. Es impensable hacer política. Entonces, al final, uno se pregunta en qué clase de sistema democrático vivimos, ¿no? Es decir, porque un sistema donde con menos de 30 40 mil dólares no se puede ni picar en uno de los cargos más modestos, es decir, un cargo parlamentario de diputado, bueno, no es un sistema democrático. Chao, es un sistema censitario. Es decir, hemos vuelto a la democracia en la que solo podían participar los que tenían patrimonio, los que tenían propiedades. Y eso lleva inevitablemente a la corrupción, porque si se necesita esa suma de dinero, y ni hablar de lo que es la campaña de un partido, y bueno, lleva a que hay que buscarlo donde el dinero está, y entonces eso significa tráfico de influencias políticas, inevitablemente. Yo creo que es cierto que en Brasil hay corrupción de todo tipo, pero sí me parece que no es posible que hacer campaña, por ejemplo, por un cargo de diputado cueste decenas de miles de dólares. Y eso básicamente es decir, el gran costo de eso es la publicidad. Vamos a ser claros, porque una persona puede instalar el comité en su casa, puede reunirse en el boliche, pero lo que no se puede es pagar el costo de la publicidad. Y entonces creo que es inevitable pensar en limitar el tema publicidad. Es decir, no solo limitarlo, sino hacerla gratuita. Es decir, yo creo que todos los sectores políticos deberían tener... Pero si además empezás con campañas políticas, que algunas publicitarias ya empezaron ahora, a 3 años. Por eso. Estamos en un grado de locura. De locura absoluta. total. Ahora, esto no soluciona el problema, porque hay gente, vamos a ser claros, no todo es un problema de corrupción de la financiación. Hay mucha gente que se lleva plata en el bolsillo. Esa es otra historia. Sí. Es decir, esto no va a santificar las cosas. ¿Cómo que hay gente que se lleva plata? Claro, no toda la corrupción es para pagar publicidad. Eso lo sabemos todos, digamos. Buena parte de la corrupción, no hablo solo del Uruguay, hablo del mundo, no toda la corrupción es solo para pagar campañas políticas. Es para enriquecimiento. Para enriquecimiento. El caso de Brasil, por ejemplo, es escandaloso, ¿no? Es decir, hablamos de millones de dólares que se llevan embolsados. O sea, no es que el eliminar la publicidad
porque digo, hay gente que si no hace interpretaciones. Lo que sí digo es que si se elimina la publicidad, es decir, la publicidad paga, se impide eso, y la publicidad es gratuita y repartida en base a criterios que permitan que todo el mundo acceda a la opinión pública, eliminamos un factor de corrupción importante. Por lo menos aquel que hace que quien no tiene dinero no pueda hacer campaña. Ese tema habría que resolverlo. Ustedes están yendo en varias de las intervenciones al fondo del asunto, pero a la forma. Volvamos al día de hoy, a lo que está planteado en la Cámara de Representantes, a este choque de pedidos de comisiones. Lo que pasa es que acá ese choque me parece que se termina resolviendo por los diputados que hoy están, llamémosle, díscolos o medio orejanos. Es decir, ninguna de las dos propuestas tiene en principio votos. 50 votos, ¿no? Entonces acá hay que ver cómo juega el diputado Mujica, hay que ver cómo juega el diputado Pérez, cómo juega el Partido de la Gente. Y la verdad, yo creo que el sistema político uruguayo tiene daños por todos lados. El principal daño que tiene es de pronto no poder dar todas las respuestas que la gente espera. Y todas estas cosas hay que pensar de que la tienen que resolver con bien, porque si no significan nuevos tiros en los pies. Daniel de Solimar dice que se investigue todo es la mejor forma de lograr que no se investigue nada, pero claro, quedar como los reyes de la cristalinidad. Yo igual pienso, y capaz que sigo allá conceptualmente y no tan en el punto puntual del voto 50 y qué va a pasar con Darío Pérez o con Gonzalo Mujica, con el Partido de la Gente, me lo preguntaba el fin de semana cuando me dijeron que este era el tema, ¿no? Es este tema que por ahí quienes leen Búsqueda, escuchamos En Perspectiva y bueno, estamos rodeando los partidos políticos, nos interesa y por ahí hemos conversado. Pero yo creo que es un tema que a la gente no le va ni le viene, ¿no? O sea, lamentablemente creo que es un tema que no ha penetrado en la importancia que para mí debería tenerlo, por las consecuencias de seguir avanzando haciendo celoso con respecto a este tema, ¿no? Y creo que cuando empieza... Es un buen punto que plantea Daniel, ¿no? Sí. ¿La gente tiene sensibilidad hacia este asunto? Yo creo que la gente tiene sensibilidad a todo lo que tenga que ver con corrupción. Ahora, no sé si a esta discusión de estos días es lo más sensible, no sé. Mi sensación es que no, y que tarde o temprano va a arreciar la campaña electoral y que vamos a estar de vuelta bailando la misma samba, ¿no? Con los mismos problemas, con las consecuencias que dije hace un rato. También pienso que... Mi sensación, Daniel, es que hay un sector de la población que incluso simplificando mucho, tiene esa mentalidad de los políticos son todos unos ladrones, ¿no? Sí. Esa parte de la ciudadanía existe. Pero después no sé, primero, esos mismos que dicen eso, no sé cuánto después hilan, ¿no? Cuán fino hilan, a qué se están refiriendo. Sí. Y sobre todo, más allá de que es una grosería eso, ¿no? Esa frase es una grosería. No sé, por ejemplo, si se pone atención en el asunto campañas electorales, financiamiento de campañas electorales, ¿no? Que a su vez tiene otras pegadas, por ejemplo, todo lo que hizo Sendik utilizando ANCAP para su propio acervo político electoral, utilizando la misma voz y prácticamente la misma estética que utilizó para ANCAP, también ahí se tiene que meter esta discusión. Entonces, la discusión es de fondo, ¿no? Y aparte hay otra variable que para mí va a incidir en la próxima campaña electoral, que puede sorprender a muchos y que mucha gente por ahí va a dejar de hacer esos negocios paralelos que se hacen en la campaña electoral, que es lo que es Uber, lo que es Airbnb, ¿no? O sea, la revolución digital tecnológica va a dejar en offside a mucha gente que estaba haciendo su golondrina de primavera en la campaña electoral. Va a quedar mucha gente por fuera. Te entendí. Y ni les digo si viene el voto electrónico. Big Data, todo ese tipo de cosas van a desintermediar, me parece a mí lo que está diciendo, van a desintermediar la relación entre el votante, el que se postula, y los propios medios. El esfuerzo en Perspectiva Radio de buscar cosas y nuevas formas de comunicación, a mi juicio hace que muchas de las cosas que seguramente hoy se legislen estén perimidas para dentro de 3 años. Eso creo que hice de exégeta de No, exactamente. Creo que el cambio de reglas de juego es tan rápido que nada, que va a haber otros mecanismos y otras formas que por ahí ni se nos ocurren ahora en la próxima campaña electoral. Lo de Big Data es un tema interesantísimo para ver cómo van a cambiar en las campañas electorales, ¿no? Es decir, es un tema que en algún momento seguramente, Emiliano... No, ya lo hemos discutido en alguna mesa, ¿no? La posibilidad de influir sobre el electorado con mensajes segmentados y específicos
a partir de la información que se puede recolectar de los propios, del comportamiento público de las personas en las redes, ¿no? Exacto, ¿Mm? exacto. Es otro tipo de campaña electoral. Pero ¿no? quizás sean las que en el futuro se vayan a dar, porque si uno mira cómo en Estados Unidos Trump o mismo Hillary iban y se focalizaban en grupos y eso, me parece que parte de la discusión que a veces el Parlamento está dando ¿Es la campaña tradicional la que va a primar? Probablemente no. Cerramos por hoy el tema. 2 intervenciones más. Creo que le queda algo a venir, algo a Gabriel. Yo quería decir que, más allá de que sea cual sea el mecanismo, no es posible que el manejo, porque nada de eso tampoco es gratis. O sea, el manejo, la emisión de mensajes segmentados es publicidad y es costosa. Y también requiere dinero. Eso, trabajar con Big Data es carísimo. Por eso. Por eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es la investigación. Claro. Por eso. Después de tener el resultado de la investigación, después se mandan los mensajes. Sin duda. Por eso estoy diciendo que, de todas maneras, el concepto de que estamos en un sistema donde solo quien tiene una enorme suma de dinero puede hacer campaña y aspirar al poder político sigue estando, y me parece que sobre eso hay que trabajar. Ahora, independientemente de eso, yo creo que la forma que están manejando este tema en el Parlamento es patética, ¿no? Es decir, el mecanismo es que se investigue A. Si querés investigar A, investigamos A y B. Si querés investigar A y B, investigamos A, B y C. Y así hasta llegar, por lo menos hasta la batalla de las piedras, ¿no? Es un... Claro, ¿cuánto gastó Artigas en no sé? Bueno, pobre mi amigo Rivera va a salir mal. Rivera sin duda va a dar la investigación, no se puede escapar. Es una lógica. Yo creo que hay un fenómeno de enrarecimiento que la vida dentro del Parlamento termina en una lógica en que parece que todo gira entre los 99 o 30. Se pierde en contacto con la realidad. Entonces son pequeñas jugadas, pequeñas moñitas que se hacen entre ellos y no se dan cuenta que el problema desde afuera se ve de una manera muy distinta. Gabriel. A mí me queda para decir 3 palabras. Primero, mi amigo Leonardo va a coincidir que sobre Rivera no hay duda de que estuvo en offside, ¿no? No es como el gol de Peñarol, o sea, estuvo en offside en la historia. Soy riverista. Ahora, aquí me parece que 2 o 3 cosas. Primero, yo comparto que este tema no es el tema que esté en comentario en los ómnibus cuando uno camina, ni en la feria, no es. Ni el de la corrupción, ni este en particular. Ambos hiperinflados para mi gusto, en ambos casos, en tema de la consideración que realmente tiene la gente y que es lo que está discutiendo. Sin embargo, creo que ya que está planteado, yo comparto algunas de las críticas que se hizo a la manera de debatir en el Parlamento, pero creo que la peor señal que podría dar el Parlamento es que no se investigue nada. Es quedar prisionero de estos mecanismos y que no pase nada. Entonces, pase lo que pase, creo que una señal pública interesante es que se investigue. Y termino con una cuestión. Yo que milito en un partido que me acabo de enterar que tiene de costo de campaña electoral lo que cuesta un diputado para otros, ¿no? En general, yo lo que digo es que me parece que tenemos que buscar, porque estas nuevas tendencias, la de Trump, la de Macri hace eso en el gobierno, ahora está invirtiendo más en publicidad por las redes que en los medios. Pero el costo que tiene hacer esa investigación y acceder a esos datos hace mucho más prohibitiva, o sea, se concentra mucho más la posibilidad de hacer, es mucho peor, o sea, deja mucho más a la gente afuera de la posibilidad de hacer política y cada vez se transforma en una cosa de millonarios. Entonces yo no sé cómo se va a legislar. Ahí está, es lo que se comentaba recién. El problema es que tenemos que encontrar algún camino. Si legislás a propósito de la publicidad electoral en radio y televisión... ¿Qué hace con eso? ¿no? Pero además con el uso de datos también. ¿Cómo haces? Pero Emiliano, con el uso de datos también. Porque yo lo que digo es, ese uso de datos está en manos de empresas privadas, no está en manos de ningún Estado. Totalmente. Y esas empresas privadas tienen intereses políticos y tienen intereses de lobby. Y es mucho peor en realidad que lo que está pasando ahora, lo que se viene.